Vivimos en un país que es maravilloso, con una calidad de vida muy alta, pero por desgracia la gente no entiende que al igual que se crea riqueza, la riqueza también se destruye. La riqueza no es algo dado, no es el maná caído del cielo, que es como una especie de tarta que luego se reparte. Irlanda, hay que recordar que era el país más pobre de Europa hace 40 años, tenía una renta per cápita inferior a la de España. Ahora cualquiera vive en Dublín. Y ahora Irlanda es todo lo contrario. Irlanda tiene una renta per cápita próxima a los 100.000. Elon Musk se gastó más de 40.000 millones de dólares por una cuestión puramente ideológica, porque él tenía claro que era fundamental la libertad de expresión en el mundo, y para garantizar la libertad de expresión él se veía en la obligación de comprar Twitter y convertirla en la gran plaza pública donde se respeten todas las ideas. En la historia reciente de este país, desde el gobierno se ha apuntado, se ha señalado, se ha denunciado con nombres y apellidos a empresarios por el mero hecho de ser empresarios. A Amancio Ortega se le critica porque dona material médico a los hospitales. Juan Roch es criticado porque después de la Dana, después de la gota fría en Valencia, se dedicaba a poner en marcha también una línea de ayudas a las personas, a los afectados y a los empresarios. Es criticado, es denunciado, es amenazado por el gobierno de España diciendo: a ver si te lo vamos a permitir. Pero ¿quién eres tú para permitirle a una multinacional el poder trasladar libremente su sede? Buenos días, tardes o noches a todos, bienvenidos una vez al canal. Esta vez, y como otras veces, la verdad que muy orgullosamente puedo presentar a un liberal, y el apellido a ese liberalismo lo vamos a explorar ahora. Manuel Llamas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo director estás? del Instituto Juan de Mariana. ¿Qué tal? Bienvenido, Manuel. Un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Muchas ganas tenía, que ya, bueno, evidentemente veníamos comentando antes de grabar, que en este podcast probablemente os vayáis a encontrar un contenido más de batalla cultural, más teórico, más conceptual. Del otro ya tenéis para empacharos. Entonces, Manuel, si te parece, para empezar con una especie de presentación, aunque quiero pensar, en Fiscal nos siguen liberales, principalmente, porque si no les choca mucho. Entonces, si te parece, coméntanos un poco brevemente tu trayectoria, el Instituto Juan de Mariana, cuál es la función que cumple, que es quizás la parte que más me puede interesar. Vale, bueno, pues yo me dedico al ámbito del periodismo desde hace ya muchos años, periodismo económico. Fundamentalmente mi trayectoria en el ámbito de medios comenzó en un periódico económico como Expansión, en papel, de ahí luego pasé al digital. Fundé digamos que el diario económico de Libertad Digital, Libre Mercado, y ahí estuve trabajando muchos años. Esa parte no lo sabía. Sí. Que habías participado en el proceso. Efectivamente, sí. O sea, Libre Mercado, que es lo único que leo. Libre Mercado es lo que fundé en su día de la mano de mi empresa, justo coincidiendo además con la crisis financiera del año 2008-2009, cuando estalló la crisis no sabía, pues es la única prensa española que leo, ¿eh? Sí, pues ahí estuvimos trabajando, y después en el año 2019 surgió la posibilidad de sumarme al proyecto de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Estuve 4 años trabajando en la comunidad, en la consejería, precisamente la consejería de Hacienda, que nos dedicamos a bajar impuestos dentro del margen reducido que teníamos. Si yo no te quería interrumpir, pero iba a decir, y porque aquí somos irreverentes y lo soltamos así, Ayuso es lo único que puedo remotamente medio apoyar o defender. Sí, más de 20 subidas, 20 rebajas fiscales durante el periodo en el que estuve, de la mano de Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda, primero como jefe de gabinete, después como viceconsejero de Economía de la Comunidad. Bueno, una experiencia muy enriquecedora, y después regresé a mi empresa, y ahora estoy en radio. Llevando un programa de radio de análisis político en La Trinchera en el radio, y también dirigiendo el Instituto Juan de Mariana, que es un think tank liberal, el think tank liberal de referencia en habla hispana, tiene 20 años de trayectoria, y es un think tank en el que nuestro objetivo es la batalla de las ideas, la batalla cultural, y lo hacemos a través de 3 líneas. Fundamentalmente una línea de divulgación mediante la publicación de artículos, canal de YouTube, conferencias, seminarios, etcétera. Una línea de formación mediante cursos gratuitos y algunos cursos de pago para formar en el mundo de las ideas y que resulte de utilidad también a nuestra audiencia, a la gente en general. Y luego una línea de investigación donde hacemos trabajos, informes, estudios para colocar en el debate público temas que normalmente no están, señalando problemas y posibles soluciones, especialmente en el ámbito español, que es a lo que nos dedicamos especialmente. Un mercado duro.
Es un mercado duro, intenso, porque sobran problemas para resolver. Sí, en ese sentido, pero a veces cuanto más evidente parece el problema, parece que va a ser fácil atacarlo y no siempre las personas, por un motivo u otro, son capaces de bajarse la burra, por así decirlo. De hecho, desde 2019 estás en el instituto, que tiene una historia más larga. ¿Cómo estáis viviendo los últimos...? Bueno, es curiosidad genuina. Desde que entraste o desde que entró Pedro Sánchez, vamos a decir, que puede medio coincidir, y lo que veníamos hablando de pues, este atisbo de esperanza que quizás estamos viviendo en los últimos meses. ¿Cómo se ha vivido eso desde la trinchera liberal? Yo lo vivo con preocupación. Al fin y al cabo, vivimos en un país que es maravilloso, con una calidad de vida muy alta, pero por desgracia la gente no entiende que, al igual que se crea riqueza, la riqueza también se destruye. La riqueza no es algo dado, no es el maná caído del cielo, que es como una especie de tarta que luego se reparte. Claro, pues que ellos tampoco creen que crezca la riqueza. Claro. Les parece un juego de suma cero. Efectivamente. Para que tú ganes y tengo que perder. Ese es el gran problema, uno de los grandes problemas conceptuales que existen en la izquierda, cosa que no entienden ni entenderán jamás, es que la riqueza no es un juego de suma cero. Habría que ponerlos a emprender para que lo comprendieran, pero yo creo no, que... ninguno emprende, curiosamente, se darían cuenta. Alguno emprende, más quizás en plan local, que yo, como te comentaba, pues hijo de asesor fiscal, y digamos que mi padre ha visto transformaciones verdaderas. Que hablábamos de cómo se da la batalla, se les convence, se les combate, y digo, se les da una empresa. Se les da una empresa, mira qué rápido he visto cambiar gente. Cambios drásticos. Y además se van como más al extremo, quizás más dictatoriales incluso. No hay nada como cobrar una nómina y darte cuenta de lo que pagas en impuestos, o ser empresario y darte cuenta lo que cuesta realmente la administración, para cambiar por completo el chip. Y desde ese punto de vista, bueno, pues yo creo que estoy preocupado. ¿Por qué? Porque digamos que el declive que viene sufriendo España no es de ahora, viene de muy atrás. Yo lo situaría a principios de los años 2000, 2004, 2005 fundamentalmente. Después llegó la gran crisis financiera y, como todo... ¿Que nos afectó especialmente? Claro, el concepto de crisis es importante porque crisis, en última instancia, lo que significa es cambio y al mismo tiempo oportunidad. Pero el cambio puede ser a mejor o a peor. Una crisis económica como la que se sufrió en el año 2008-2009, que fue global, que afectó a muchos países desarrollados en Occidente, hubo países que aprendieron la lección y tomaron la vía correcta, más libertad económica, menos impuestos, apoyar el emprendimiento, y otros que, sin embargo... En Europa, ¿cuáles destacarías? Para mí, fundamentalmente, Irlanda. Irlanda es un ejemplo de vía a seguir. Es que es espectacular la evolución que ha seguido Irlanda y fue de los peor parados en su día. Irlanda, hay que recordar que era el país más pobre de Europa hace 40 años. Tenía una renta per cápita inferior a la de España. Pues ahora cualquiera vive en Dublín. Y ahora Irlanda es todo lo contrario. Irlanda tiene una renta per cápita próxima a los 100.000 euros. Vale, no sabía yo eso. Como en España nos superan por la derecha cualquier país de Europa del Este. Bueno, es que en España ya, si cobras 2.000 euros al mes limpios, parece que eres clase alta. Y esa es la tragedia, 2.000 euros... Que estadísticamente igual lo eres. Es nada. Estadísticamente eres clase media alta, pero claro, a nivel europeo no. Entonces, Irlanda para mí es uno de los países que supieron entender lo que hay que hacer, pero ya no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Apostaron por menos impuestos, más libertad económica, atraer grandes empresas. Eso generó un gran crecimiento, pero llegó la crisis, la banca irlandesa quebró, el Estado irlandés quebró, de hecho requirieron un rescate, y sin embargo, lejos de apostar por más intervencionismo o más impuestos, hicieron todo lo contrario. En España, por desgracia, primero con Zapatero, receta contraria, y luego con Rajoy hicimos todo lo contrario. Y ahora con Sánchez el declive es todavía superior. Es que la sorpresa que nos llevamos con Rajoy... Sí. Bueno, sorpresa. sorpresa tampoco es que fuera, pero bueno, sí que es cierto que no esperamos esto, porque, por ejemplo, hay una gran diferencia en cuanto a cómo enfocamos el liberalismo, el socialismo, bueno, el estatismo versus la prioridad en el individuo en el mundo anglosajón. Pero no sé si los latinos o quizás más los católicos tenemos esta tendencia quizás más, yo no sé si Nietzsche tenía razón con la moral del esclavo, si tenemos ese toquecillo de apoyar al débil a costa de dañar al fuerte. ¿Por qué en España es tan difícil que pase algo como lo que pasó en Irlanda? Pues yo creo que... ¿Eso es problema del español o es problema de las instituciones? Yo creo que es un problema de las instituciones y es un problema también cultural. Es decir, yo siempre digo lo mismo, es imposible que haya políticas liberales sin políticos liberales. Por eso es tan importante dar la batalla a todos los niveles. A mí hay muchos liberales
que defienden, bueno, son Tibios. anarcocapitalistas, ¿no? Pensaba que te vas hacia otro ANCAP, lado. y dicen, bueno, es que es mejor no entrar en política. Bueno, pues si no entras en política, al fin y al cabo, los únicos que van a entrar en política son los enemigos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es muy importante que haya también políticos Yo creo que liberales dispuestos a dar la batalla. salvo youtubers, creo que hubo ahí quizás unos años más muy puramente ideológicos en el idealismo, al menos lo que vivimos la gente joven, el ecosistema de redes, que quizás es un microcosmos y una burbuja. Pero sí que es cierto que de unos años para aquí noto al perfil liberal más práctico. Sí, más combativo y más práctico. Sí. Menos ANCAP libertario puro y más quizás hacia el liberalismo clásico. Yo me considero, depende del día, más minarquista quizás, pero sí que se nota un cambio en ese sentido. Lo que pasa es que lo ves en un perfil muy concreto de la población y a veces dices, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo seguimos avanzando en esta batalla cultural? Porque a mí, donde entro en un punto donde no consigo avanzar es en el choque de la superioridad moral de la izquierda versus, es que lo veníamos comentando, que el liberalismo no queremos que la gente se muera. Tenemos gente que queremos, tenemos seres queridos y en muchos casos amamos al país. Lo que hablábamos de si exiliarse fiscalmente es patriota o no es patriota. Entonces, este efecto de superioridad moral, ¿cómo se combate? ¿Cómo se les quita? ¿Cómo se les hace ver que están siendo... No quiero utilizar... Que no, ¿cómo se les quita? Es que, para empezar, la superioridad moral de la izquierda es mentira, es una gran farsa. Claro. Es un Yo gran estaba cuento. buscando eufemismos para que nada saliese demasiado. Es un gran cuento que nos han vendido, pero es todo lo contrario. No, la ideología más perversa, criminal y asesina de la historia de la humanidad es el comunismo. Y, por cierto, junto con el comunismo, con más de 100 millones de muertos a sus espaldas, también, en segundo lugar, el nazismo. Que el nazismo a veces se olvida, pero es nacional-socialismo. Eran anticapitalistas, eran pro-estatistas y además eran nacionalistas. Son dos caras de la misma moneda. Los comunistas eran socialistas internacionalistas, mientras que los nazis eran socialistas nacionalistas. Pero sigue siendo dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, superioridad moral, hay que escupirles a la cara y decirle todo lo contrario. Tú a mí no me vas a dar lecciones de nada porque tus ideas han llevado a la muerte, a la destrucción, a la represión, a la esclavitud y a la miseria a millones, a decenas, a cientos de millones de personas. Y no de ahora, y no de antes, también de ahora. Te iba a decir que el uso del pretérito ahí yo lo ampliaría. Es presente. Hay países que, por desgracia, siguen todavía bajo la bota socialista, estatista, criminal. Muchos cerebros secuestrados. Totalmente. Tenemos Cuba, tenemos Venezuela, tenemos Corea del Norte. China es un caso particular porque China sigue siendo una dictadura comunista, pero ha seguido a nivel económico un modelo diferente, similar al de Singapur. Han entendido que para mantenerse en el poder necesitan que su población también pues viva con ciertos estándares de bienestar económico, y ahí se ha producido un cambio, pero sigue siendo una dictadura atroz desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de los derechos humanos, las libertades civiles, la libertad de prensa, la libertad política y también la libertad económica, que la economía china, a pesar de que hay zonas de libre comercio, es una economía también tremendamente intervenida desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista empresarial. Hay compañías que no pueden operar en China si no se asocian con un chino, si no tienen autorización del régimen. Por lo tanto, hay muchas, matices al respecto. Pero lo que sí es cierto, volviendo al tema de la superioridad moral, el capitalismo el capitalismo no solo es bueno por los resultados, que a veces se olvida. Vivimos, a pesar de todas las dificultades, en el mejor momento de la historia de la humanidad. Nunca antes hemos sido tantos en el mundo, ni hemos vivido mejor como en la actualidad. Y esto es gracias a un concepto y a un sistema concreto, que es el capitalismo, que existe desde hace 2 siglos. Pero además de los resultados, yo soy capitalista no solo por los resultados, sino por los principios, porque es un sistema ético, es un sistema moral, en el que se respeta la libertad individual, en el que se sustenta sobre 3 principios básicos como son la vida, como es la propiedad privada y como es la seguridad jurídica, que la seguridad jurídica es ni más ni menos que respetar los compromisos adquiridos.
venía de un evento en Ibiza, precisamente, donde como fiscalista iba yo a hablar de lo europeo y vino un fiscalista de Estados Unidos que alucinaba, porque la validez que tiene un contrato privado en Estados Unidos, la firma entre las partes, la voluntariedad de ambas partes, nada de presunciones juris tantum, que aquí en España no puedes prácticamente ni firmar un alquiler de 6 meses sin quedarte cogido durante 5 años. Tal cual. De mi casa. Tal cual. De mi casa. Entonces es increíble ese punto. Menos mal que tengo escaleta porque me apetece preguntarte 100.000 cosas y no te quiero robar el día entero. Pero en esta dirección, estos cambios que se empiezan a ver, ¿qué opinamos del fenómeno? Mejor dicho, ¿cómo lo está haciendo Milei? ¿Cuál es tu opinión de la primera etapa? Sencillamente espectacular. Espectacular. A ver, Javier Milei es un fenómeno político, mediático, cultural. Javier Milei ya su principal éxito ha radicado en lograr la presidencia de Argentina, que era uno de los países más socialistas del mundo, más estatistas del mundo a nivel político y a nivel también social, porque estaba bajo el yugo del peronismo, que es también una forma de socialismo radical, en los últimos 80 años. Para mí el caso de Argentina me parece paradigmático, porque Argentina era un país enormemente rico hace un siglo. Perdóname que te interrumpa, solo para nuestros oyentes, deberíais hacer el ejercicio de búsqueda de esto, porque yo no era muy consciente de cómo había sido Argentina, cómo había sido Venezuela y cómo había sido Cuba. Y eso que, pues, como gallego, pues son países que han acogido mucho a mis ancestros, por así decirlo, y que volvieron todos con riqueza. O sea, realmente se iban de la pobreza española a la prosperidad de estos países. Investigaron, yo lo asociaba a lo que en Galicia llaman los séculos oscuros, ¿no? Cuando estuvo quizás más perseguido. Pero no, desde los séculos oscuros, posguerra, hasta... ¿Cuándo comenzó? ¿Años 50? ¿Años 60? Años 40. ¿Años 40? En el caso de Argentina, Argentina era a principios del siglo XX uno de los países más ricos del mundo, de los 10 países más ricos del mundo. Su renta per cápita era equiparable a la de Estados Unidos. Cuando un emigrante desembarcaba en Buenos Aires, su sueldo medio era superior al de París y era equivalente al que podía cobrar un neoyorquino. Argentina era destino de migrantes. En España y especialmente en Galicia somos buenos conocedores de ello. Éramos los españoles los que emigrábamos a Argentina, Venezuela, etcétera, y Cuba a hacer fortuna, a ganarnos la vida, porque aquí directamente nos moríamos de hambre. No solo escapando de la guerra civil posterior, sino de la pobreza que existía en España hasta los años 50, años 60. Todo cambia a partir de los años 40. A finales de los años 40 llega al poder un exmilitar, general Perón, que bebe directamente de las ideas fascistas de Mussolini. Era un admirador del fascismo italiano. Fascismo, otra derivada del socialismo, correcto, fuerte intervencionismo público, enorme gasto público, un Estado grande, poderoso y por lo tanto un mayor control sobre la sociedad y sobre la economía. Empieza a implementar este tipo de políticas, es lo que se llama justicia social. Su partido era el partido justicialista. Y desde entonces empieza a poner en marcha este tipo de políticas socialistas que poco a poco van degradando al país y lo van convirtiendo en lo que hasta hace poco era, y por desgracia sigue siendo, porque esto no se sale tan fácil, que es un país tremendamente empobrecido, un país en vías de desarrollo, y que finalmente desencadena pues, lo que hemos visto en los últimos años, hiperinflación, donde la mitad de la población era pobre, pero cuando me refiero a pobre no lo apliquemos con los criterios de España, que es una pobreza relativa en función de la renta media del país, sino pobre de solemnidad, pobre de que tienen dificultades para comer bien todos los días. Nuestros tatarabuelos en Galicia. Pobreza absoluta. Pues bien, Argentina, que era un país enormemente rico, se ha convertido en un país enormemente pobre tras 80 años de declive político, económico e institucional como consecuencia de la aplicación de las ideas socialistas a través del peronismo. Y Argentina, que antes aceptaba millones, decenas de miles de migrantes procedentes del exterior, se ha convertido en los últimos años en un emisor de migrantes. Ahora es España la que... Es exagerado que vayas a la esquina del mundo que vayas, está lleno de argentinos. Efectivamente. Es alucinante. Han emigrado, ahora somos nosotros los que recibimos argentinos, y el fenómeno Milei. El fenómeno Milei tiene
Milei, Nos ha dado esperanza a todos. El primer éxito, es claro, alucinante. hay dos grandes éxitos de Javier Milei. En primer lugar, es haber logrado la presidencia en un país que estaba absolutamente envenenado, enfermo de socialismo a nivel político, a nivel económico y también a nivel social. Porque, como bien sabes, esto es todo un sistema. Es decir, después de 80 años de socialismo, aplicando el socialismo de forma férrea y llevar a la pobreza al país, la gente no era consciente de que había alternativa. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación estaban en manos del sistema, porque la educación estaba en manos del sistema, porque los argentinos pensaban que no había alternativa y todo lo que sonara a liberalismo era pecado, era veneno, era muerte y destrucción. La receta que tenemos aquí. Exacto. Y ahora, de repente, llega Javier Milei y Javier Milei, a través de vídeos en YouTube, a través de intervenciones en televisión, logra hacer entender, y ese es el gran éxito de Milei, hacer entender de forma sencilla y comprensible para la mayoría de argentinos que habían estado viviendo en una gran mentira, que lo que les habían contado llevaba a la ruina, a la destrucción, al declive, y que la alternativa que él proponía, que era menos Estado, menos política, más mercado, más libertad, era la receta correcta para volver a ser grandes de nuevo. Y primer éxito, consigue transmitir ese mensaje de forma eficaz, logra la presidencia en Argentina con un respaldo de votos muy importante, y una vez en el poder, y esto es lo mejor de todo, y es el segundo gran éxito, Y yo no lo pensaba, aplica. yo no pensaba que fuera a ser capaz, por los motivos que fuera, presiones en la calle, presiones más internas y... Ha sido y nivel de capaz esperanza. porque esta es una de las grandes ventajas. Milei es un outsider, viene de fuera de la política, no necesita la política para poder vivir, no lo tiene como profesión. Milei vivía muy bien fuera de la política. Lo descubrió en una charla TED espectacular, enarbolando las bondades del capitalismo y diciendo claramente que la superioridad moral está de este lado. Totalmente. Luego, en segundo lugar, no solo es un outsider, sino que además es un convencido de las ideas que defiende. No todos los políticos son grandes convencidos y conocedores del ideario. Por lo tanto, si un político lo único que pretende es conseguir el poder y mantenerse en el poder, pero no tiene convicciones fuertes, es muy posible que ante el hecho de que una medida resulte impopular, pues tenga ciertos reparos a la hora de aplicarlo. Javier no, Javier Milei, 4 años y me echáis, es lo que hay. es un convencido de las ideas, sabe cuál es la receta a aplicar y tiene claro que tiene que aplicarla, aunque pueda parecer que resulta impopular. Y ha demostrado que no solo no resulta impopular, sino que aplicando ese recetario es capaz incluso de incrementar el apoyo poblacional a sus políticas y a su imagen. De hecho, es un caso curioso porque normalmente el momento de mayor popularidad de un presidente es el momento de la elección, y en el caso de Milei, con el paso a un año vista, su popularidad, lejos de reducirse, ha aumentado. Por lo tanto, es un outsider, no necesita la política para vivir. En segundo lugar, es una persona con grandes conocimientos y, por lo tanto, de firmes ideas y principios, dispuesto a aplicarlas. Y, en tercer lugar, es un presidente que es capaz de comunicar y de difundir y explicar ideas complejas de forma sencilla, de modo que la población lo entienda. ¿El resultado cuál ha sido? Solo te voy a poner 2 o 3 datos encima de la mesa. Cuando Javier Milei llega a la presidencia, a finales del año 2023, la inflación en Argentina era del 25% mensual. En la actualidad es del 2% y cayendo. No sé cómo se gestiona, ya no una economía, sino una empresa, de esa manera. Sí, bueno, es una locura. Es una auténtica locura porque el cálculo que tienes que hacer para ver... No perder dinero. Es tremendo. Entonces, hiperinflación, ha eliminado el riesgo de hiperinflación y ha logrado estabilizar los precios. En segundo lugar, recesión, llega en medio de una recesión colosal que se prolonga durante 6 meses, el primer semestre del año 2024. Ahora mismo la economía argentina está creciendo, y no solo está creciendo, sino que está creciendo a un ritmo ya superior al 5% interanual. Por lo tanto, ha registrado una recuperación en forma de V, recesión brusca, e intensa, pero corta, y ya se está recuperando. Casi deseable. Totalmente. Por cómo me lo está... Sí. Porque, bueno, ha depurado, digamos, todos los errores cometidos. Esa recesión se está convirtiendo en crecimiento económico. Y el tercer punto es la pobreza. Bueno, la pobreza, que Javier Milei heredó una tasa de pobreza superior al 50%, ya está en el 30% y bajando, y encima
la capacidad adquisitiva de los argentinos, los sueldos reales, descontando la inflación, está aumentando. Es decir, los argentinos, por primera vez en lustros, se están enriqueciendo. Se está notando, nosotros que funcionamos con un equipo descentralizado por todo el mundo y que nos apoyamos muchas veces del geoarbitraje, de las divisas y demás, de repente los argentinos ya no son tan interesantes, por su bien, por su bien en ese sentido, y se está notando. Pues ya te digo, yo te comentaba que si tuviéramos esta conversación en 2023, me pillarías en un punto, como están muchos de nuestros clientes, de decir, mira, ya me da igual el mundo, yo me largo, me cubro yo, ya estoy harto de que como empresario me demonicen y me marcho aquí, paz y pues gloria. Y la victoria de Milei nos ha dado mucha esperanza a muchos y ganas de luchar también, porque al principio parecía que peleabas contra un gigante imposible de vencer. Sin embargo, un tío bajito, con la peluca, con no sé qué, gritando zurdos, hijos de puta y demás, has llegado a algo que nos parecía completamente imposible. Y mira que a mí me gustaba antes de que se metiera en política, pero ni de broma me habría imaginado, ni en mis mejores sueños, que una persona con esa comunicación, y claro, te hace pensar mucho en cómo debería uno enfocar su mensaje hacia el exterior. Bueno, es que yo creo que Milei se caracteriza por hablar claro y hablar de forma tan, directa. Y tan claro. Y sin tapujos y sin ambajes. Y yo creo que eso es muy importante también en política. Es tan importante el producto como la venta del producto. Y o sea, nosotros tenemos las ideas correctas. Las ideas liberales son las ideas correctas. Son las ideas que han permitido estos 2 siglos de paréntesis en la historia de la humanidad, donde ha habido un crecimiento brutal y donde va a seguir habiendo un crecimiento brutal y una prosperidad enorme. Pero al mismo tiempo es fundamental saber vender ese producto y Javier Milei lo ha logrado. Y es la primera vez que hay un referente político a nivel internacional de este cariz desde la época de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, uno en Estados Unidos y la otra en Reino Unido. Desde entonces, prácticamente desde la caída del muro de Berlín en el año 89 y el fracaso, el colapso del comunismo, no ha habido referentes liberales a nivel internacional. Milei no solo es referente en Argentina, es aún más importante, es referente del liberalismo a nivel internacional y está creando escuela. Y no por casualidad, Donald Trump y Elon Musk también imitan algunas de sus políticas. Era el melón que faltaba abrir. Evidentemente, la influencia que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre el mundo pues es bestial. Es cierto que Trump no lo tendemos a considerar un liberal al uso, ni al uso, ni no. Bueno, ahora me dirás un poco dónde lo situarías tú, quizás en el espectro. Porque sí que es cierto que el tema aranceles pues, puede resultar más contraintuitivo. Veo liberales incluso defendiendo la cuestión de los aranceles, pero desde luego que tiene un toque de sueño húmedo ver a Elon Musk con esas gafas abrazándose a Milei, arrancando la motosierra diciendo por fin vamos a dejar de subsidiar, bueno, vamos, los ciudadanos estadounidenses y el contribuyente, la locura que cualquiera que en su vida haga cosas, los que tenemos empresas, te relacionas con la administración, ves cómo funciona por dentro, conoces gente, que son funcionarios de los que digo yo, de los malos, de los que presumen delante tuya de lo poco que hacen, de que solo van a fichar, demás, y dices, os va a llegar el momento. Algún día, es que esto no es sostenible, no se puede cambiar, entonces... a pesar de lo maravilloso que está siendo el departamento DOGE, la motosierra y demás, que de corazón para mí es un sueño húmedo, ¿cómo calificarías la posición de Trump respecto al liberalismo? A ver, yo creo que Trump no es liberal por convencimiento ni por conocimiento. Trump lo que es anti-wokista, anti-izquierda, antidemócrata. Y Trump lo que es sobre todo es un hombre de negocios. Es un empresario de gran éxito y un gran negociador que entra en política. Pero es un animal político y tiene sus particularidades. A ver, Trump cree en lo que es los fundamentos del capitalismo, en lo que ha convertido a Estados Unidos en una gran nación, en la primera potencia mundial, son esos principios. Esos principios los tiene claros. Los principios de la propiedad privada, los principios del emprendimiento, de la empresarialidad. Me salen sonrisas porque hacía tiempo que no había un presidente defendiendo la propiedad privada como lo hacen Milei o Trump. Exacto. Y el hecho de que vaya a la mano de Elon Musk, Musk también es un personaje muy particular, pero tiene claro una cosa, ¿no? Que es fundamental reducir el gasto público y es fundamental también acabar con la burocracia. Y de ahí precisamente esta oficina. Además, Elon Musk, si algo ha demostrado al frente de sus empresas, no por casualidad es el hombre más rico del mundo, es una gran capacidad para mejorar la eficiencia de sus compañías. Solo hay que ver lo que hizo en Twitter, ¿no? Llegó
y se cargó al 80% de la plantilla. Y con escenografía. Sí, sí. El Let That Sink In Total. me pareció maravilloso. De palomitas y de decir cómo estoy Tal gozando cual. esta etapa de la historia Y del le mundo. dio la vuelta al calcetín a esa empresa que estaba gobernada por un nido, por un nido de rojos, de progres, etcétera. Si era invivible la plataforma. Totalmente invivible, donde se aplicaba censura por motivos ideológicos. Ahora mismo Twitter es, sin ningún género de dudas, uno de los principales medios de comunicación del mundo, si no el principal medio de comunicación del mundo, junto a otras redes sociales. Ha generado eficiencia, está generando gran aumento de suscripciones y, muy importante, Elon Musk se rascó el bolsillo, bueno, rascarse el bolsillo es decirlo de forma suave, se gastó la friolera de más de 40.000 millones de dólares por una cuestión puramente ideológica, porque él tenía claro que era fundamental la libertad de expresión en el mundo, y para garantizar la libertad de expresión él se veía en la obligación de comprar Twitter y convertirla en la gran plaza pública donde se respeten todas las ideas de forma... Incluidas las contrarias. Exacto. Que parece que cuando hablas de libertad de expresión es la mía, pero no la tuya. Y ahora mismo se respeta la libertad de expresión y se ha inventado algo maravilloso, como son las notas de la comunidad, que son los propios usuarios de Twitter los que dicen, oiga, le dan contexto a un tweet o a un mensaje y dicen, no, esto no es así por esto y por esto. Por lo tanto, es algo absolutamente maravilloso. Y como digo, Elon Musk, al frente de esta oficina, estoy convencido de que va a hacer grandes logros en materia de reducción de la burocracia, en reducción de la legislación y la normativa y reducción del gasto público. Para mí, ¿cuál es el punto, por decir así, más preocupante de la política económica de Donald Trump? El tema arancelario. Los aranceles, en última instancia, siempre resultan perjudiciales para todo el mundo, no solo para los países que resultan afectados por la aplicación de aranceles, sino para los propios norteamericanos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, los norteamericanos, tanto las empresas como los consumidores, se van a ver condenados a tener que pagar precios más altos por los productos importados de fuera y también para los bienes de equipo. Por lo tanto, eso en última instancia sí es un juego de suma cero que puede resultar perjudicial para la economía global y también para la economía norteamericana. ¿Crees que los llevará a cabo o que es un juego de yo soy el fuerte, yo puedo dominar tus políticas gracias a mis amenazas? Esto es lo interesante de Claro, creo que en el fondo Trump. es un poco lo que pensamos todos, que un tío práctico como Donald Trump es consciente de esto que estamos hablando y también es consciente de que tiene una herramienta, esa forma de hablar y de expresarse, de yo tengo el botón rojo y lo tengo más grande, pues la verdad es que estamos viendo que le funciona con Petro, con México, y dices, vale, entiendo por dónde quieres ir. Yo creo que él lo utiliza como arma de negociación, pero no deja de ser un arma que puede resultar peligrosa en caso de que finalmente lo aplique. Entonces, es cierto que lo está utilizando como arma de negociación, lo hemos visto con Canadá, lo hemos visto con México, la amenaza de aplicar aranceles a cambio de que tú me garantices que vas a combatir el tráfico de fentanilo, que vas a combatir la llegada de inmigrantes ilegales. Entonces, expone esa amenaza y luego, digamos que retrasa la aplicación de este tipo de aranceles. Pero aún así es preocupante porque la cosa se puede descontrolar y puede acabar generándose una guerra comercial en la cual todos acabarían perdiendo. El último ejemplo de guerra comercial de estas características tuvo lugar después del crack del 29 y la posterior Gran Depresión. El momento de crisis económico y bursátil que trajo el crack del 29 se trasladó en políticas proteccionistas por parte de Estados Unidos y del resto de países afectados, que en última instancia, y esto es muy importante recordarlo, los pueblos que no comercian libremente son pueblos que en última instancia corren el riesgo de acabar en conflictos bélicos. El comercio es la garantía de que los pueblos interactúan, se interrelacionan, y el comercio libre es lo que garantiza realmente la paz. Para mí me parece un punto preocupante si finalmente se lleva a cabo. En todo caso, me quedo, por quedarme con algo, lo que anunció Trump hace pocos días, de que su objetivo es aplicar aranceles recíprocos. Y eso, siendo negativo, en última instancia, sí es cierto que pone el acento no tanto en las políticas arancelarias de Trump, sino en las políticas arancelarias que aplican los otros. Cuando dices recíproco, ¿te refieres a igualar
en las que le aplican lo que a viene ellos. diciendo Donald Trump es, si tú me aplicas aranceles a mis productos, Yo yo también te voy a aplicar el mismo nivel de aranceles a los míos. Y a mí me parece un gran ejercicio de hipocresía que desde Europa se esté criticando las políticas arancelarias de Donald Trump, con toda la razón del mundo, porque yo soy antipolíticas arancelarias, pero sin percatarte ni criticar tú mismo que también Europa aplica aranceles muy altos a productos que vienen de fuera. Por lo tanto, oiga, aplíquese el cuento, reduzca los aranceles a los productos que vienen de Estados Unidos y de terceros países y apostemos todos por el libre comercio. ¿Crees que conseguirá llevar a cabo ciertas medidas fiscales de las más agresivas que plantea? Impuestos sociales al 15%, ese me lo puedo creer, pero ¿eliminar el IRPF? ¿Tú cómo ves eso? Hombre, sería maravilloso que pudiesen... Claro, no. Si IRPF. yo me estoy sacando ya me estaría sacando ya una visa, evidentemente. Tú eres experto fiscal, mucha gente no lo sabe. En España no había impuesto sobre la renta hasta que llegó la democracia. Y en Estados Unidos exactamente igual, no había IRPF hace un siglo. Mi padre, que te comentaba que era asesor fiscal, tiene un libro de bastante antes de que yo naciera explicando el IVA que acababa de nacer. Efectivamente. Que acababa de nacer. A mí, y yo, había un mundo sin IVA, es como, Dios, es increíble. los impuestos siempre son un robo. El hecho, solo la palabra impuesto da cuenta de la naturaleza del concepto. Impuesto no es voluntario, es impuesto, te obligo a pagar. Pero sí es cierto que dentro de la tributación hay impuestos que son más lesivos que otros. Son mucho más perjudiciales los impuestos directos que los impuestos indirectos. Y son mucho más perjudiciales los impuestos sobre el capital y el ahorro que los impuestos sobre el consumo. Y dentro de los impuestos directos, el IRPF es uno de los más importantes y grava el trabajo, ni más ni menos que la renta. Entonces, todo lo que sea reducir o eliminar impuestos es positivo. Ahora bien, importante, yo soy muy partidario de eliminar y rebajar impuestos, no con el objetivo de generar más recaudación, sino con el objetivo de reducir la recaudación. Devolver renta al bolsillo del individuo. Exacto, de devolver renta y por lo tanto empequeñecer el tamaño del Estado, pero para eso el Estado son dos vías, ingresos y gastos. Para reducir la recaudación y rebajar de forma drástica los impuestos es fundamental de forma exactamente análoga, paralela, reducir el gasto público. En eso está Elon Musk. Lo que hay que saber o lo que hay que ver para realmente conocer si va a tener capacidad para reducir o no los impuestos en la línea que está comentando es si el Estado norteamericano, que es enorme, tiene un déficit brutal, una deuda pública descomunal, se reduce. Si logra reducir el gasto público de forma sustancial, la rebaja de impuestos llegará tarde o temprano. Está muy bien que hayan empezado por el recorte del gasto público, porque es, paradójicamente, es lo menos popular de los dos lados de la misma moneda. Bajar los impuestos, a pesar de las críticas que genera, es más popular que recortar gasto público. Sí. Sin embargo, están empezando por el principio, recortando gasto público primero y reduciendo impuestos después. Es que hay que empezar por ahí, porque realmente lo que tú tienes, en lo que está en tu mano es lo que gastas. Luego los ingresos pueden aumentar o reducirse en función no solo de las políticas tributarias, sino de las políticas económicas que apliques. Si viene una gran crisis económica, por mucho que suban los impuestos, la recaudación va a caer. Por lo tanto, ¿sobre qué tienes capacidad? ¿Sobre qué tienes control? Sobre lo que gastas. Por lo tanto, es fundamental entrar en ese debate. Lo que pasa es que no somos conscientes, y eso es lo que también me parece muy interesante de Elon Musk. Elon Musk, a través de esta oficina de eficiencia gubernamental, está descubriendo cosas... Qué simpático que le llame, como les llama a las cosas, ¿eh? De verdad, el tío convierte la vida en un meme. Es tal cual, pero está descubriendo cosas que la inmensa mayoría de norteamericanos no sabía. Lo de USAID está siendo tan flagrante, lo suficiente como para pensar que puede hacer caer un sistema, una forma de entender el sistema, y luego ves que no, que la población está anestesiada en ese sentido. Claro. Pero es brutal lo que se está destapando ahí. Pero porque no conocían a qué se dedicaba el dinero. Claro, tú hablas de la Oficina de Ayuda al Desarrollo y sobre el papel muy bonito. Suena muy bien. Ah, no, esto es para ayudar a los más pobres. Cuando realmente el grueso del presupuesto se destinaba a cuestiones políticas, a cuestiones... Incluso se ha destinado dinero para financiar organizaciones terroristas. Es decir... La inmensa mayoría de este tipo de ayudas y subvenciones se destinaban para cuestiones ideológicas, puras y duras, que poco o nada tenía que ver
con la ayuda al tercer mundo. Por lo tanto, es muy positivo Bueno, que se haya... al tercer mundo lo ayudaban. 100 millones para promover la ideología de género en Uganda, Exacto. este tipo de cosas. Sí, sí. Os animo a dar una búsqueda, US de Estados Unidos, AID, como ayuda. Y era el nombre del departamento, de la línea de ayuda. Os aconsejo dar una lectura a los que no lo conozcáis porque es alucinante. Te lleva el demonio, la verdad. Se gastaba dinero para alimentar redes clientelares del wokismo y de la izquierda imperante a nivel internacional. Y luego la cantidad de dinero que luego finalmente no llegaba a donde tenía que llegar, se queda por el medio, las corruptelas, los gobiernos, las famosas ONGs. Por lo tanto, es muy positivo que se haya desmantelado esta agencia, pero como esa cantidad. Por ejemplo, una de las cosas que... En España tenemos el observatorio de no sé qué, la agencia de no sé cuánto. Cientos. Entonces, cuando hablan de el gasto público, es que hay que ver realmente sanidad, lo que vas a se gasta. recortar. Claro, no, el grueso del dinero pues no se gasta en sanidad ni en educación, hay mucho despilfarro, hay mucha grasa que se podría recortar y que en ningún caso afectaría a los servicios públicos esenciales. Y tampoco se habla además de eficiencia, que es fundamental. No solo la clave es gastar más, sino gastar mejor para que realmente dé resultados. Nunca antes, te pongo un caso español, nunca antes hemos gastado tanto dinero en sanidad como ahora, y la sanidad pública está absolutamente colapsada. Es decir, es un desastre absoluto. Nunca España ha gastado tanto dinero público, nunca ha habido tanto gasto público en este país, y los servicios públicos nunca, jamás han funcionado peor que en estos momentos. Por lo tanto, no es una cuestión de gastar más, es una cuestión de gastar mejor. Y eso implica recortar todo lo que sea recortable, eliminar todo lo que sobra y lo que se gaste bien, de forma eficiente, para que también haya servicios públicos de calidad. Y que, por cierto, los servicios públicos no tienen por qué única y exclusivamente servirse a través del sector público. Hay otros muchos países que aplican modelos diferentes en donde se externaliza el servicio y son empresas, es el sector privado el que se encarga de garantizar ese tipo de servicios, y única y exclusivamente aquellas personas que no tengan recursos suficientes para poder sufragarse una sanidad privada o una educación privada, entonces a través de cheques, a través de diferentes modelos, se les garantiza ese servicio. Con lo cual, vivimos en una especie de burbuja en España en la que pensamos erróneamente que cuanto más se gaste, mejor. Y es justo lo contrario. O sea que voy concluyendo, ya sabes que estoy ilusionado con esto, que ves posible ciertas medidas de Trump, de las quizás más liberales o más agresivas, que puedan sobre todo sentar cátedra y presión sobre otros países. Sin duda. Me parecía completamente imposible. Es una muy buena noticia que se haya puesto el acento en la necesidad de recortar el Estado, eliminar organismos, agencias, revisar y auditar qué hacen los funcionarios, en qué se gasta el dinero del contribuyente. Todo eso es muy bueno que se haya abierto al debate. Acá tocar ahí un punto, desconozco, te lo pregunto genuinamente. En Estados Unidos es más fácil despedir a un funcionario, entiendo, que hacerlo en España, ¿no? Sí, porque lo que allí se conoce como funcionarios realmente son empleados públicos y pueden ser despedidos. Y de hecho, precisamente de la Agencia de Desarrollo estadounidense, de USAID, tenía, creo recordar, 4.000, 5.000 empleados a cargo, y se han reducido de forma drástica. Más del 90% han sido despedidos. 90%. En el caso de España es diferente. En el caso de España, los funcionarios están blindados por ley. Lo que pasa es que es cierto que funcionarios como tal, empleados públicos en España hay más de 3 millones, pero funcionarios públicos con plaza en propiedad hay algo más de 1,5 millones de funcionarios. Entre 1,5 y 2 millones aproximadamente. Hay margen para poder. Con lo cual hay margen para reducir, y luego hay muchas formas de poder reducir el número de funcionarios, por ejemplo, simplemente esperando a que se vayan jubilando sin necesidad de reponer ese tipo de plazas. Lo que habría que preguntarse es, y yo creo que es un ejercicio que deberíamos hacer todos en nuestras casas, ser conscientes de lo que nos cuesta el Estado, de lo que nos cuesta el Estado español, que nos cuesta un ojo y parte del otro, y luego ser conscientes de lo que recibimos a cambio. Y nos daremos cuenta de que es un robo a mano armada, de que el Estado español nos quita casi la mitad de lo que ganamos para, a cambio, recibir unos servicios públicos de calidad mediocre absolutamente
por no decir de pésima calidad. Entonces, ahí nos daremos cuenta del gran engaño, y prueba de ello es que hay, por ejemplo, solo en sanidad, que se pone como el gran baluarte de los servicios públicos. Bueno, en Portugal también piensan que tiene la mejor sanidad del mundo, y cuando vivían en Londres pensaban que tenía la mejor sanidad del mundo, y eso que en el Reino Unido en concreto, la imagen de su sanidad sí que es más realista, en el sentido de que le ven las deficiencias. Y aún así se repiten que son las mejores. En cada país, y digo yo, anda, mira, si a mí me habían dicho esto de chaval toda la vida y resulta que somos los mismos tontos en todos lados. Pero si tenemos la mejor sanidad del mundo, si España tiene la mejor sanidad pública del mundo, ¿por qué narices hay más de 10 millones de españoles que optan por un seguro sanitario privado? Que eso sí es un doble pago. Eso sí que es una duplicidad a nivel fiscal. 10 millones de españoles están sufragando la sanidad pública con sus impuestos y al mismo tiempo están pagando un seguro privado para no utilizar esa sanidad pública. Que se les llena mucho la boca, pero no me quites muy fácil. Claro, esos son los funcionarios. Vamos a ver. Y yo me pregunto, ¿por qué narices los funcionarios son los únicos que tienen el privilegio de poder escoger el servicio sanitario, si público o privado? Vale, hay sanidad pública, ¿de acuerdo? Pero déjame escoger. Y yo me comprometo, si opto por la privada, a renunciar a la sanidad pública. Únicamente utilizaré los servicios privados. Pero déjame escoger, al igual que pueden escoger los funcionarios. ¿Por qué ellos sí y el resto no? Ahora vamos a entrar en estas recetas más prácticas, porque hay una cosa que me apetece mucho preguntarte antes de que entremos en qué cambiamos. Pensiones, educación, sanidad, deuda pública, legislación laboral, inmigración, vivienda y demás. Pero hubo un tema ahí que hubo 1000 ramificaciones, pero hay una que no quiero dejar ir. ¿Qué pasa en las mentes colectivas cuando los países se vuelven prósperos? Porque hablábamos de Cuba, de Venezuela o de Argentina, que yo no me sé al dedillo la historia de Latinoamérica de los últimos 200 años, pero no sé cómo de potente fue México, Colombia o Brasil, pero ¿qué pasó para que Cuba, Venezuela y Argentina fueran tan prósperos que la población, o sea, es el dicho este de tiempos prósperos generan hombres débiles? ¿Es eso siempre? ¿La comodidad de un sistema que ha triunfado está condenado a generar socialismo en la mente de sus ciudadanos? No tiene por qué. Y para mí uno de los ejemplos clásicos es Suiza. Suiza es una de las democracias... Pero porque tienen las barbas del vecino por todos los alrededores. Sobre todo hacia Francia, hacia... Es posible, pero Suiza, por ejemplo, es una de las democracias más sólidas, largas, longevas y estables del mundo, y también es uno de los países más prósperos también del mundo. Y por lo tanto, allí no ha cuajado el virus socialista. Tampoco en gran medida en Estados Unidos, aunque es cierto que, claro, Estados Unidos, digamos que los más radicales dentro de la política norteamericana, los demócratas, más wokistas, más intervencionistas, etcétera, aquí son norma, sí, en Europa y Bernie en España. Sanders o Alejandra Ocasio. No tienen ninguna diferencia con respecto a un Pedro Sánchez o con respecto a muchos líderes europeos. De hecho, siempre pensamos que no sería posible una figura así en Estados Unidos. Efectivamente. Entonces, allí el demócrata más normal, por así decir, aquí sería tildado de socialdemócrata de centro-derecha. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco ha cuajado ese tipo de ideas. Yo creo que es una combinación de distintos factores. Hay factores culturales, hay factores históricos, hay factores económicos, y yo creo que, por desgracia, es una cuestión de lucha. Para mí la clave radica en cuando no hay relato que contraponga al relato socialista, wokista, intervencionista, estatista. Cuando no se da la batalla es cuando se garantiza que la guerra se pierde. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esa es una de las razones. En Venezuela, por ponerte un ejemplo, Chávez no es un fenómeno que surja por casualidad. Lo que nadie te cuenta es que Venezuela, que era un país rico y próspero, entre otras cosas debido a la enorme riqueza petrolífera que tiene, Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Para que nos hagamos una idea, Venezuela flota en un mar de océano, en un océano de petróleo. Casi no les sale a cuenta explotar de lo mal... Entonces, fíjate, ¿cuál es el gran problema de Venezuela? Pues el gran problema de Venezuela es que durante décadas solo había dos alternativas: socialismo o socialismo.
Venezuela no había, en ningún caso, ninguna alternativa mínimamente liberal durante décadas. Estoy hablando desde buena parte del siglo XX. Y los políticos y los partidos políticos dominantes, que como digo, navegaban entre la izquierda y la extrema izquierda, lo que hacían es algo muy típico de la política: intentar comprar votos. Para llegar al poder y mantenerme en el poder, lo que voy a hacer es controlar las reservas petrolíferas y el dinero que reciba de esas reservas y que por lo tanto pasen a formar parte de los ingresos del Estado, los voy a repartir entre los necesitados, los pobres, etc. Intento comprar votos. Y si no me es suficiente, pues empiezo a confiscar bienes, empiezo a aplicar políticas intervencionistas, etc. Entonces, se fue dando un caldo de cultivo en el que los partidos políticos en Venezuela eran socialistas, No sabía, en mayor o menor la verdad, medida. desconocía que se habían quedado sin opciones. Sí, Y veo un no había opciones. Y veo un paralelismo cercano. Exacto, entonces Por desgracia. para mí es la clave. ¿Cuándo fracasa un país? Cuando no hay alternativa a un modelo intervencionista o estatista imperante. El caso Venezuela es paradigmático, el caso Argentina también, como hemos dicho, era un país enfermo del socialismo durante 80 años, triunfó una idea y no había ninguna alternativa, no había nadie dispuesto a enfrentar esa idea, y eso no ha pasado en otros países como Suiza, como Estados Unidos, etcétera, Reino Unido, Irlanda, ¿Europa donde no del han Este? triunfado. Europa del Este para mí es un caso paradigmático. Yo estoy convencido de que las futuras Suizas de Europa están en Europa del Este y hablamos de virus, Tienen ¿no? reciente el bicho, Claro, todavía. hablamos del virus socialista, los países del Este están vacunados. Están vacunados. Mira qué bonita forma de describirlo. Sí. Claro, están vacunados durante 2 generaciones. Las ideas socialistas, comunistas no van a volver a, como mínimo, 2 generaciones, porque de momento sigue viva la generación que ha sufrido las consecuencias del comunismo de forma directa, de la Unión Soviética, en forma de pobreza, miseria, represión, muerte, etcétera. Y los hijos de esa generación también están vacunados porque sus padres se habrán encargado de advertirles del gran riesgo que tiene ese tipo de políticas y ideologías. Por lo tanto, que nos duren mucho los abuelos húngaros. Exacto. Entonces, Europa al Este para mí son países que ya están demostrando un enorme crecimiento económico. Han superado, algunos de ellos, en renta per cápita a España, a pesar de que en los años 90 eran países que vivían en la más absoluta miseria. Ya algunos de ellos son más ricos que los españoles, y desde mi punto de vista son países que están destinados a convertirse en los grandes adalides de la defensa de las libertades y del capitalismo en lo que es el continente europeo. Son los que están peleando por nosotros en el Parlamento Europeo. Me refiero, los únicos que plantan un poco cara a esta serie de líderes que no sabemos quién eligió, que están gobernando Europa y que nos dan esa especie de ficción entre derecha e izquierda de que ¿qué? ¿Votáis todo el rato lo mismo? Cabrones. Sí, además ellos, hay algunos líderes de Europa del Este que dicen: nosotros hemos estado gobernados bajo la bota de Moscú durante décadas y ahora no queremos estar gobernados bajo la bota de Bruselas. Y esto es muy importante porque la Unión Europea como tal es un gran invento, pero el germen de la Unión Europea no es ni más ni menos que un área de libre comercio. Es decir, los europeos, por desgracia, después de 2 guerras mundiales que nos llevaron al desastre más absoluto, al genocidio y a la muerte de millones de personas, aprendimos que la mejor forma de garantizar la paz es mediante el libre comercio. Y los padres fundadores de la Unión Europea lo que hacen es fundan un área de libre comercio donde los países empiezan a comerciar libremente entre sí, sin fronteras y sin aranceles, primero mediante la compraventa libre de carbón y de acero. Posteriormente se va extendiendo, y el fundamento, el principio básico de la Unión Europea es la libre circulación de personas, de capitales y de bienes. Pero eso, que es muy positivo y que ha garantizado ni más ni menos que 80 años de paz en un continente en el que estábamos habituados a matarnos entre nosotros, eso, por desgracia, se ha convertido o se está pretendiendo convertir en una especie de superestado europeo que gobierne sobre los diferentes países. Y eso es un grave error. Joder, ¿cuánta correlación hay entre bienestar y que surja socialismo? De verdad. Es desesperanzador. Además comprendo que la batalla de las ideas es fundamental y de que debe haber siempre esa alternativa, ese apoyo ideológico para que, bueno, pues los jóvenes o más mayores
descubren todo esto, pero lo que me preocupa es que el liberalismo encuentra su verdad en la segunda o tercera derivada de la realidad. Nunca se ve superficialmente, de forma tan clara. Porque dirán, no quieres subir el salario mínimo, eso es que quieres que la gente cobre menos y explotarla y demás. Siempre está como en la segunda derivada. Entonces, en todas esas discusiones que se realizan desde el sentimiento, desde la emoción, a veces parece que no permean, no eres capaz de dile, vale, pero vete más allá. Vale, ejecutamos tus medidas. Pasa esto y esto. ¿Cómo? Claro, si esto lo adobas un poco con el efecto TikTok, de que las personas quieren todo simple, rápido, masticado y dado por un tercero, estoy como esperanzado por un lado, porque parece que estamos lo suficientemente mal como para despertar, pero por otro lado veo una masa de población dormida en ese sentido. Entonces, me asusta bastante y me gustaría darle un enfoque práctico de qué crees que podemos hacer. Porque como comentamos, tanto yo, que puedo hablar por mí mismo, como nuestros clientes, nosotros hemos sacado mucha gente de España. Mucha gente de España que no se quería marchar, la verdad. Se marcha porque no quiere tener una espada de Damocles permanentemente sobre su cabeza, que equivocándose o no equivocándose puede soltarse y acabar con su patrimonio. Y cuando se acaban los patrimonios de golpe de una persona, a menudo tienen implicaciones personales mucho más graves en ese sentido. Entonces, si te parece, vamos a tocar unos temas, no sé si a grosso modo tú entras hasta donde quieras entrar, sobre modificaciones que podríamos hacer en diferentes ámbitos centrales para invitar a gente como yo a volver que leches, que yo estaría encantado de tributar una cantidad razonable en España. Lo que no estoy dispuesto es hacer lo que se hace para quien se hace. Porque es que aún por encima alimento a mi enemigo, al que utiliza mi dinero para menospreciarme, para insultarme, y es algo que muchas veces hay personas que toleran la parte económica, pero no toleran que en su propia familia, de vez en cuando, la cena de Navidad, tu cuñado, porque tienes muchos empleados o por lo que sea, que se genera ahí, y digo, pero ojalá hubiera más como yo. Ojalá hubiera más gente como yo creando riqueza. Entonces, bueno, pues a ver si conseguimos dar con la receta de un país que sea más friendly, digamos, para los emprendedores, que, pues hombre, barro para casa, evidentemente, creo que somos muy responsables del avance económico de un país. Los empresarios son fundamentales. El empresario es la gran figura incomprendida, ¿no? Para empezar, el empresario es generador neto de riqueza. Y el empresario, hay que tenerlo muy en cuenta, el empresario es el que sirve y satisface nuestros intereses como población. Porque al fin y al cabo ve una oportunidad de negocio y esa oportunidad de negocio sirve para satisfacer un interés, una necesidad de un tercero. Para mí aquí está la clave Esa es la clave. del capitalismo, sí. Esa es la clave. Entonces, sirviéndote a ti, sirviendo a través de tu empresa a los demás, ofreciendo un servicio que el resto de la gente valora, logras crear riqueza y generar empleo. Este es el punto fuerte. Y en España, especialmente, el empresario no solo es denigrado, sino que es atacado, vilipendiado, atracado fiscalmente, amenazado por el Estado, de tal forma que en España ser empresario se ha convertido, desde mi punto de vista, en un héroe. Es una especie de héroe. Profesión de riesgo, la llaman. Profesión de riesgo, porque a pesar de tener todo en contra, da el paso, se juega su capital y pone en marcha un negocio a pesar de todas las adversidades y las dificultades. Especialmente ahora, donde digamos que el clima antiempresarial en España viene de lejos, a nivel normativo, a nivel regulatorio, a nivel fiscal, sin ningún género de dudas, pero es que bajo el gobierno de Pedro Sánchez se ha producido un punto adicional, y es que ya hay señalamientos con nombre y apellidos. Por primera vez, yo nunca lo había visto en la historia reciente de este país, desde el gobierno se ha apuntado, se ha señalado, se ha denunciado con nombres y apellidos a empresarios por el mero hecho de ser empresarios. A Amancio Ortega se le critica porque dona material médico de última tecnología a los hospitales. Juan Roch es criticado porque después de la Dana, después de la gota fría en Valencia, se dedicaba a poner en marcha también una línea de ayudas a las personas, a los afectados y a los empresarios afectados por la gota fría. Tenemos el caso de Ferrovial, que por el mero hecho de decidir libre y voluntariamente, con todo el derecho del mundo, de trasladar su sede a Holanda, que por cierto,
una decisión muy bien tomada, totalmente acertada, tal y como se ha visto en la cotización de la compañía, que no ha hecho otra cosa que crecer desde que se han largado ¿Yo hablando. qué voy a decir? A ver, nada que añadir absolutamente. Bueno, pues es criticado, es denunciado, es amenazado por el gobierno de España diciendo a ver si te lo vamos a permitir. Pero ¿quién eres tú para permitirle a una multinacional el poder trasladar libremente su sede? Bueno, ser empresario en España se ha convertido en un acto de normal que heroísmo. tengan déjà vus los argentinos y los venezolanos. Y esto es trágico porque un país que castigue, condene y le dificulte la vida a los empresarios es un país que se está pegando un tiro en el pie, porque la fuente real de riqueza radica en el emprendimiento, radica en la empresarialidad, radica en el sector privado. En el sector privado hay dos tipos de trabajos o de funciones, básicamente. Desde el ámbito laboral, la figura del empresario barra autónomo, el autónomo es su propio empresario, su propio jefe, y que también tiene trabajadores a cargo, la figura del empresario barra autónomo y la figura del trabajador por cuenta ajena. Punto y final. El resto son funcionarios que trabajan en el sector público, pero esto es algo muy importante señalarlo. El sector público no genera riqueza, el sector público resta riqueza, porque única y exclusivamente se nutre a través de impuestos, de lo que le roba, de lo que le confisca al sector privado. Y de hecho, dime alguna empresa pública que genere beneficios. No hay ninguna, todas generan pérdidas. ¿Por qué? Porque los incentivos perversos de la política son incompatibles con el ámbito de la función empresarial. La única empresa que genera beneficios Loterías, que ¿no? es Loterías del Estado, que es un monopolio, que también me parece interesante a modo de hipocresía, ¿verdad? Joder, el mismo gobierno... ¿Cómo enfocan todo el tema del juego, resto de la industria? exacto, sí. El juego es malo, la ludopatía, etcétera, y sin embargo te venden lotería de Pero mira Navidad. qué anuncio más bonito en Navidad, y atacando, además tocando los puntos de dolor que los de marketing sabemos perfectamente que están yendo a meter el dedo en la llaga. Y dices, Con sentimientos bonitos. Jugar a la lotería es bueno. Jugar a la lotería en Navidad es bonito, es bueno. Y vía storytelling es emotivo. y vía storytelling te muestran al que no compró. Efectivamente. Cuando toca. Todos tus compañeros de trabajo se hacen ricos, tú no. Así que, ludópata, ponte a comprar lotería del Estado. Y comprar loterías del Estado es más difícil que te toque el gordo, o sea, es más fácil que te caiga un rayo a que te toque el gordo. Por lo tanto, es tirar directamente el dinero. Pero bueno, es un gran engaño. Pero volviendo al tema de la empresarialidad, fundamental el tema de los empresarios. Un país que castiga, que condena o que ataca a los empresarios es un país que está condenado al declive económico y social. Y simplemente para terminar esta parte, al empresario hay que, no solo hay que valorarle, sino que es muy importante que la gente entienda que cuando un empresario le va bien, cuando un empresario se convierte en millonario, es porque nos está sirviendo muy bien. Esto es lo que la gente tiene que entender. Si Amancio Ortega... Votamos exacto, con nuestra cartera. Si Amancio Ortega es el hombre más rico de España, es porque millones de españoles, dentro y fuera de España, también porque operan en otros países, pero en el caso español, hay millones de españoles que todos los años van a comprar a sus tiendas, porque consideran que es la mejor opción posible. Amancio Ortega sirve muy bien a los intereses y necesidades de una gran parte de la población. El gran invento, el gran éxito de Amancio Ortega radica en haber llevado la moda de prêt-à-porter que solo veíamos en las pasarelas de París y que estaba destinada exclusivamente a la clase alta de la sociedad, porque eran precios muy altos, lo ha logrado llevar a pie de calle, a precios que se pueden permitir la inmensa mayoría de españoles, combinando moda con precios razonables, baratos y con una logística espectacular. Entonces, preguntémonos, ¿por qué Amancio Ortega es millonario? Es millonario porque sirve extraordinariamente bien nuestros intereses. ¿Por qué Juan Roig es millonario? Bueno, pues, ¿por qué vas a Mercadona pudiendo ir a otra tienda? Noto una diferencia en la concepción sobre Amancio Ortega en Galicia y fuera de Galicia. Fuera de Galicia es muy criticado y dentro de Galicia eso es mucho más residual. Quizás porque se ven más palpables los efectos positivos que tiene Arteixo, por ejemplo, o el efecto que tiene a nivel del ecosistema industrial de La Coruña y por extensión de todos los demás. Arteixo, que es uno de los municipios con la renta per cápita más alta, no solo de Galicia, sino también de toda España, ¿no? Porque es muy malo, Amancio Ortega y viene el coco. Y que le pregunten, o sea, esta es también otra reflexión que me llama la atención, ¿no? Que creo que es interesante.
Tú como trabajador por cuenta ajena, dedicado al mundo de la moda, ¿en dónde querrías trabajar? Pregúntate por qué la gente prefiere trabajar en multinacionales o en grandes empresas a una tienda de barrio o una pyme. Si tú quieres desarrollar tu carrera en el ámbito de la moda, de la industria textil, estarías encantado de trabajar para Inditex, entre otras cosas porque te ofrece las mejores condiciones laborales. Las grandes empresas, no por casualidad, son las que pueden ofrecer mejores sueldos y mejores condiciones Mercadona laborales. también sería un ejemplo arquetípico. Mercadona, que es la gran empresa del sector de la alimentación, ofrece las mejores condiciones a sus trabajadores. Entre Mercadona y trabajar en una tienda de barrio, pues el trabajador que esté interesado en trabajar en ese oficio preferirá Mercadona por todas las condiciones que ofrece. Entonces, las multinacionales, precisamente porque son grandes empresas y son más productivas, que esto es lo que no entiende mucha gente de izquierdas, ofrece condiciones laborales mucho mejores. Y no estoy hablando exclusivamente de sueldos, sino de vacaciones, de seguros, de servicio de guardería, de dietas, de cantidad de condiciones adicionales. Hay un vídeo que merece la pena rescatar. Jordi Évole, cuando Jordi Évole tenía su programa, el de Évole, etcétera, creo que era cuando gobernaba todavía el Partido Popular aquí, entonces existía la pobreza energética y todo era terrible. Ahora ya no existe. Ni los sindicatos salen a las calles. Exacto, ahora ya no existe. Ahora Évole se dedica a temas que no tienen nada que ver con la economía ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno. Bueno, es que por no desviarme, pero lo que hemos visto recientemente sobre Fernando Simón para mí no tiene nombre. En fin, se dedica a blanquear ciertas figuras políticas y mediáticas. La cuestión es, hay un reportaje maravilloso en donde Évole, tratando el tema de la industria textil, y para intentar criticar de forma sibilina, indirecta, a Inditex y las multinacionales, etcétera, se traslada a países del sudeste asiático donde se fabrican muchas prendas que finalmente se acaban vendiendo en Europa. Y hay una entrevista que merece la pena rescatar y que le salió mal. Y que además no editó, con lo cual se emitió tal y como salió. En donde le pregunta, creo recordar que es de Birmania, entra en la casa de una mujer que tiene hijos y demás y que trabajaba en una fábrica de una multinacional textil. Y le pregunta a esta mujer, oye, ¿y tú qué le dirías a esos europeos que compran la camiseta que tú fabricas en tu planta a un precio de 30 o 40 dólares o euros en Europa y, sin embargo, cuesta tan solo 3 o 4 euros aquí? Y lo que le responde esta trabajadora es que compren más. Que compren más. ¿Por qué? Porque comprando más camisetas de las que yo fabrico, a mí me va a ir mejor y mi sueldo va a aumentar y voy a poder alimentar mejor a mis hijos. Lo que nadie se pregunta en Europa cuando vemos en países del tercer mundo a gente trabajando en fábricas es por qué se pegan de bofetadas por trabajar en esas fábricas. Y la gente no entiende que la alternativa a trabajar en esas fábricas es mucho peor, porque están condenados a trabajar en algo tan duro y tan miserable como el sector primario en esos países del tercer mundo. Es decir, trabajar de sol a sol cultivando en la agricultura o en la ganadería para una economía de subsistencia, para poder llevar algo de alimentos a sus hijos. Y, sin embargo, las condiciones que ofrecen esas multinacionales a través de fábricas son mucho mejores. Por eso, precisamente, la gente no es tonta y prefiere trabajar en las fábricas. Pero esto que estamos hablando del tercer mundo existía en Europa al inicio de la Revolución Industrial. ¿Por qué? A pesar de que las condiciones... que tiene que darse. Claro, a pesar de que las condiciones nosotros pensemos, bueno, eran condiciones inhumanas desde la perspectiva de hoy. Pero entonces, entre trabajar en la agricultura o en la ganadería y trabajar en las ciudades, en las fábricas, había un salto cualitativo. La gente trabajaba en fábricas porque le ofrecía unas condiciones mucho mejores que en el campo. Bueno, supongo que nadie obligó a nadie a hacer el éxodo rural. Exacto. Se hizo por algo. Entonces hay que ver las cosas desde ese punto de vista. Y yendo a España, entre una pequeña tienda y una multinacional, las condiciones que ofrece una multinacional son muy superiores. Por lo tanto, es fundamental que haya empresarios, cuanto más empresarios, mejor, pero sobre todo, una vez que haya empresas, es muy importante que las empresas sean grandes. Cuanto más grande sea la empresa, mejores condiciones laborales va a poder ofrecer. Que desde luego es un mal endémico de España.
quizás Exacto. el tamaño promedio de Sin duda. sus empresas. Buena oda a la virtud del empresario, que cuesta mucho. A veces hasta piensa uno en cambiar las palabras, en entrar en ese juego de la izquierda, ¿no? Quizás en vez de la palabra capitalismo puede estar un poco más denostado utilizar sistema de mercado, empresario por emprendedor, que no es exactamente lo mismo. Y en realidad piensas, ¿por qué? ¿Por qué me estoy achicando? No, todo lo contrario. Es muy importante cómo se usa el lenguaje. Eso la izquierda lo sabe utilizar muy Por eso bien. me siento avergonzado de haber pensado en eso. Y De verdad, digo, me siento sí, Pablo sí. Iglesias, jugando con el lenguaje a su antojo. Pervierte el lenguaje y adorna con palabras bonitas lo que en realidad es un desastre, ¿no? Por eso creo que es muy importante la utilización del lenguaje. No, hay que poner en valor los conceptos. Capitalismo es bueno, libertad es bueno y empresario es bueno. No emprendedor, ni economía de mercado, ni este tipo de cosas. Capitalismo, libertad y empresario. Totalmente de acuerdo. Me siento casi avergonzado de haber ido por ahí. Manuel, pensiones. ¿Qué hacemos con las pensiones? Que es el elefante en la habitación, que ahora, como comentado, se le ha ido dando patadas a la ventana de Overton a ver si se empieza a poder hablar de algo que estaba vetado en el debate público. ¿Qué hacemos con las pensiones? Uno, ¿cuál quizás sería el sistema ideal? Y dos, ¿cómo se llega hasta él? Porque también hay mucha herencia del pasado y mucha gente que dice, yo he aportado lo mío. Entonces, ¿cómo se gestiona esto? ¿Cómo conseguimos que el país vaya en una dirección por lo menos sostenible? Ya no digo idónea, pero por lo menos sostenible. El problema es ese, que el sistema público de pensiones en España no es sostenible financieramente y nadie, a nivel político, está dispuesto a abordarlo de forma seria. Prefieren mentirle a la población por una cuestión de puro cálculo electoral. Los políticos son conscientes de que hay 10 millones de pensionistas y a ninguno le interesa abrir ese melón y decir, oigan, que el sistema público de pensiones está en riesgo. Y por lo tanto se requiere hacer ajustes, no por el lado de los ingresos, sino por el lado del gasto, que es donde tenemos realmente el problema. ¿Cuál es el problema en España con el sistema público de pensiones? Que tenemos un sistema público de reparto. Eso significa, es un sistema 100% público en el que lo que pagamos los trabajadores a través de nuestras cotizaciones sociales va directamente a pagar las pensiones de hoy, no de mañana, de hoy, mes a mes a los pensionistas. Como Herbalife. Claro, aquí la clave está es que es una especie de sistema piramidal, un fraude por el cual, digamos que el sistema se sostiene en función de dos variables, el número de pensionistas y el número de trabajadores. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que tenemos una crisis demográfica donde hay una natalidad muy baja y luego tenemos un envejecimiento poblacional muy alto. Ahora se están empezando a jubilar la gente del baby boom. De los años 60 hubo una explosión demográfica como consecuencia de que España pasó de país pobre a país rico en esos años. Hubo un incremento muy sustancial de la natalidad y todas esas personas que nacieron en esos años se empiezan a jubilar ahora. Consecuencia, el sistema que tenemos en estos momentos está se sostiene sobre una base de 2 cotizantes aproximadamente por cada jubilado y vamos de aquí al año 2050 a un sistema en el que va a haber un cotizante por cada jubilado. ¿Eso a qué nos condena? Nos condena, y esto es muy importante, no nos condena necesariamente a recortes en la pensión en términos nominales. Es decir, pensión pública vamos a cobrar. La cuestión no es esa. La clave es si esa pensión pública que nos va a proveer el Estado va a ser suficiente para mantener nuestra calidad de vida cuando nos jubilemos. Y la respuesta es no. No va a ser suficiente. Por mucho que nominalmente se mantenga con la inflación que estamos teniendo y las recetas que estamos siguiendo, que no tienen pinta de ir a poner demasiado freno, salvo que esto cambie. Nos va a condenar el sistema público de pensiones en España. ¿Crees que los nietos convencerán a los abuelos? Yo creo que los abuelos se están dando cuenta de que los nietos cada vez lo tienen más complicado para encontrar trabajo y sobre todo para tener sueldos mínimamente dignos como consecuencia del enorme coste laboral que supone las cotizaciones sociales. El gobierno, de forma equivocada y perversa, está intentando mantener el sistema en pie
a base de disparar las cotizaciones sociales y también los impuestos. Pero es insostenible porque es una cuestión de números. Cada vez el gasto va a ser mayor en pensiones porque cada vez se va a jubilar más gente que además va a cobrar pensiones más altas porque han cotizado durante más años y con sobrebases de cotización más elevadas. Y eso se pretende compensar con cotizaciones sociales e impuestos más elevados, que no va a ser posible porque la diferencia entre ingresos y gastos cada vez va a ser más grande, digamos que ronda los 60.000 millones al año y esto va a aumentar. Y en última instancia, si tú masacras a impuestos y cotizaciones a la clase trabajadora, eso en última instancia se va a traducir en menos crecimiento, en menos empleo y en menos generación de riqueza. Por lo tanto, es insostenible, se mire por donde se mire. Llegado a un punto, eso se va a traducir en menor riqueza y, por lo tanto, no va a haber ingresos suficientes para mantener ese nivel de gasto. Consecuencia, se va a tirar de deuda pública, etc. Y en última instancia lo que va a haber, seguro, van a ser recortes, pero civilinos, maniqueos, ocultos, de tal forma que se va a prolongar la edad de jubilación, ahora está en 67, es posible que se retrase a los 68, 69, 70 años, se va a modificar el cálculo que se utiliza para estimar la pensión, se va a alargar también el cálculo sobre toda la vida laboral, se va a tener en cuenta toda la vida laboral para calcular la pensión, es decir, lo que se denominan reformas paramétricas que en última instancia se traducen en pensiones públicas más bajas en comparación con las actuales. Para que la gente lo entienda, si en la actualidad un español de media, pensionista, se puede jubilar con una prestación equivalente a casi el 80% de su último sueldo, dentro de 20 o 30 años, ese porcentaje se va a reducir al 60 o al 50%. Y no es ideología, son matemáticas. Este porcentaje, esta tasa de sustitución, es la tasa de sustitución que existe en el conjunto de países ricos, en el conjunto de los países de la OCDE. Es decir, que el día de mañana los futuros jubilados se van a cobrar con una pensión equivalente a la mitad de su sueldo cuando estaban trabajando. Entonces, esta es la gran pregunta. No vas a poder mantener tu nivel de vida, tu calidad de vida, el día de mañana. Y esto nadie lo está abordando. De ahí que sea fundamental el ahorro y la inversión para intentar complementar de la mejor forma posible la pensión pública que vas a cobrar en el futuro como consecuencia del mantenimiento del sistema de reparto actual. Es que además del sistema de reparto en sí y de la caída del valor nominal, cada año estamos en déficit, ese déficit sufraga con deuda pública y la deuda pública es más inflación y dices, pero este círculo vicioso, ¿cómo leches lo vamos a parar? ¿Cómo evitamos eso? Lo que tienes ahí, que de hecho si quieres, por favor enséñalo. Socialismo, la ruina de España. ¿Cómo se frena esto? Yo no lo he leído todavía, que está en preventa, pero es que de verdad es la ruina de España. O sea, las medidas matemáticamente y de forma inequívoca, todas van en la misma dirección. Aplicando, ¿cómo hacemos entonces? Lo dejamos aquí. Aplicando... que el color, te reconozco que... Aquí estamos nosotros, este es el Estado golpeándonos. Pues aplicando medidas totalmente diferentes. A ver, ¿es posible cambiar el sistema público de pensiones? Sí, es posible cambiarlo, pero para eso se necesita que se aborde ese debate y sobre todo que exista un mínimo consenso entre las grandes fuerzas políticas para abordarlo. ¿Cómo sería posible modificar el sistema? Transitando hacia un sistema de capitalización. A ver, realmente ya se está transitando hacia eso, lo que pasa es que lo están haciendo de forma, como digo, soterrada, maniquea, engañosa. Avanzamos hacia un sistema público en el que lo único que nos van a garantizar es una especie de pensión mínima de subsistencia a cambio de pagar unos impuestos colosales. Entonces, en lugar de hacerlo de esa forma tan sibilina, ¿por qué no abordas de verdad el sistema y aplicas algo parecido a lo que existe en muchos otros países, que es un sistema como el que existe en Reino Unido, en países del centro y del norte de Europa, donde el Estado te garantiza una pensión mínima, equivalente al 30, 40, 50% de tu último sueldo, pero te da y te ofrece grandes incentivos fiscales para que tengas un plan de pensiones individual o un plan de empleo
obligatorio para las empresas que te permita complementar tu pensión pública con grandes incentivos fiscales. Y tú de esto eres uno de los mayores expertos en la... Solo que en España se ha aplicado más o menos esa receta y de repente han cambiado las normas. Claro. Cuando muchos ya habían hecho fuertes inversiones. Mi propio padre se ha quedado cogido de algo que se inició en su día por un beneficio fiscal, pero que en esta especie de inseguridad jurídica que tenemos constantemente en España, pues de repente ahora rescatarlo o ha cambiado las normas por completo. Es que tenemos lo peor de los dos mundos. Sí, Tenemos un sistema público exacto. de reparto que nos condena a pensiones cada vez más bajas a cambio de pagar impuestos cada vez más altos. Y a renta del trabajo. Efectivamente. Que eso es como, pero si son mis ahorros. La mayor tributación y luego al mismo tiempo existen una tremenda fiscalidad sobre el ahorro y que cada vez es más lesiva. Entonces, ¿cómo se podría transitar? Vale, aceptemos que vamos hacia un sistema público donde va a haber una pensión de subsistencia, por así decir, una pensión pública mínima, que va a ser equiparable para todos, pero a cambio vamos a recortar de forma drástica la tributación y los impuestos, especialmente sobre el ahorro. Y yo soy partidario de eliminar 100% la fiscalidad sobre el ahorro. Que se elimine por completo. Ya ha tributado. Ya ha tributado. Es una doble tributación, que es tremendamente perverso. Oiga, ¿cómo tienes la capacidad de pagarte una casa o de invertir en bolsa? Con el excedente de tu sueldo. Es decir, lo que has ahorrado, que ya has tributado por rentas del trabajo y además por cotizaciones, eso lo inviertes. Y encima que lo inviertes, ¿vas a tener que pagar un impuesto adicional sobre la rentabilidad? Pues no, eso queda absolutamente exento. Con ese sistema, que existe en otros países, una especie de cuenta de ahorro de cara a la jubilación, que está exenta de impuestos, de tal forma que vas a poder monetizar o de poder disfrutar del 100% de la rentabilidad de tus ahorros a largo plazo, podríamos incentivar este complemento a través de sistemas privados de previsión para garantizarte una pensión pública acorde a tu nivel de vida, de tal forma que la pensión pública represente el 40-50% de tu último sueldo y la pensión privada complemente hasta el 100% o más de tu último sueldo. Y esto te garantice pues, un nivel de vida en tus últimos años acorde al que disfrutabas cuando estabas trabajando. Y por cierto, importante también recordarlo, la tragedia de la seguridad social en España no solo que suponga un robo que nos garantiza pensiones públicas cada vez más bajas a cambio de pagar cada vez más impuestos. Lo trágico es que nos impide ser millonarios. Lo que la gente no entiende, o muchos de ellos no entienden, es que si en lugar de la seguridad social invirtiésemos en bolsa, en un fondo indexado, S&P 500 o MSCI global, mundial, bolsa estadounidense o bolsa mundial o bolsa europea, lo invirtiésemos año a año, todos los años, sin retirar ni un euro... Que es lo que hacemos los que estamos un poco más ajenos al sistema y que tenemos esa capacidad y que nos tenemos que hacer responsables de nuestro futuro. Paradójicamente, el mismo dinero me rinde a largo plazo el doble, el triple o el cuádruple. Muchísimo más. Invirtiendo, si de media, ahora ya ha aumentado más, pero haciendo un cálculo de unos 7.000 euros al año, que es lo que hasta hace poco nos quitaba la Seguridad Social a través de cotizaciones, que es dinero que va destinado exclusivamente a los impuestos. Si invirtiésemos esos 6.000, 7.000 euros de media al año que nos quita la Seguridad Social a bolsa internacional a largo plazo, que renta, en términos históricos, entre un 7 y un 8% anual de media, en términos reales, descontada la inflación, al cabo de 40 años, invirtiendo 7.000 sin retirar nada, tendríamos más de 1 millón de euros en términos reales, de tal forma que nos garantizaríamos el cobro de una pensión sin tocar el capital de entre 6.000 y 7.000 euros al mes. Esa es la tragedia. La tragedia no es que la Seguridad Social nos condene a pensiones públicas cada vez más bajas, sino que nos impide ser millonarios. Bueno, como ese sistema, de momento, nadie está dispuesto a cambiarlo, mi recomendación es que la gente no se crea a los políticos cuando les diga tranquilos, no invirtáis, no ahorréis porque la pensión pública está garantizada. Eso es mentira, te están engañando. La pensión pública no está garantizada. ¿Cobraremos pensión pública? Sí. Lo que no te dicen es que será cada vez más baja. Por lo tanto, preocúpate de tu futuro, ahorra e invierte
porque la pensión pública no va a ser capaz de garantizarte un nivel de vida adecuado en el futuro. Y sin ánimo de ponerme asustaviejas, ni tremendista, ni hurgar con el dedo, genuinamente creo que hay otra arista adicional de esa tragedia, que es, quizás no los baby boomers, pero no sé los X en qué punto estarán, pero desde luego los millennials y los Zetas lo estamos teniendo complicado para acceder a la vivienda, en ese sentido, que era como el salvavidas del que se jubila, ¿no? Efectivamente. Al final, si tienes una pensión pues que no te llega para subsistir, no la has complementado con algún sistema de inversión a largo plazo para, bueno, ir capitalizando las rentas que vas teniendo a lo largo de tu vida, y de repente te encuentras con que por encima tienes que pagar un alquiler y no tienes ningún activo como rompas en caso de emergencia. De, oye, hazte un leaseback. Bueno, un leaseback es como una hipoteca inversa para que el banco te pague hasta que te mueras, básicamente. O vendes la vivienda, vendes la nuda propiedad de la vivienda para capitalizarte y conservas el usufructo para vivir ahí hasta que te mueras, aunque eso genera unos sistemas de incentivos un poco delicados, la verdad. Pero me parece dramático que aún por encima todo lo que estás contando se vea agravado con el efecto del acceso a la vivienda, que es lo que salva a muchos jubilados con pensiones bajas. La vivienda es el principal activo que tenemos las familias españolas, por cuestiones culturales y también por cuestiones de que, digamos que la bolsa en España llegó más tarde que en otros muchos países. El grueso del patrimonio o del ahorro de los españoles se concentra en ladrillo. Pero eso está cambiando, como bien sabes. Nuestros padres, la inmensa mayoría de nuestros padres son propietarios, tienen una o dos viviendas en propiedad, pero los jóvenes, especialmente en estos últimos años, se han visto expulsados del mercado de la vivienda. Antes era muy habitual que, siendo menor de 30 años, tuvieras un piso en propiedad a través de una hipoteca. En la actualidad, este porcentaje se ha reducido a menos del 30%, cuando antes era casi la mitad de los jóvenes, incluso más, y los casi que siempre podían con comprar. apoyos, avales paternos. Exacto. Porque sin eso prácticamente imposible acceder. Pues fíjate, ¿qué es lo que explica el problema de la vivienda en España? Pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Las buenas palabras. Con la excusa de proteger a los más vulnerables, se ha impedido el acceso a la vivienda a la inmensa mayoría de la población. Es mucho más costoso, mucho más difícil acceder a una vivienda en propiedad. Y ha habido dos reformas que para mí son fundamentales. Una bajo el gobierno del Partido Popular, que fundamentales modificó, para empeorar. para empeorar. Una bajo el gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza, que fue la reforma de la ley hipotecaria. Esta reforma de la ley hipotecaria, claro, fíjate, decían, año 2013, estamos en medio de una crisis financiera, quiebran las promotoras, quiebra el sector inmobiliario, empiezan a quebrar las cajas, algunos bancos empiezan a atravesar problemas y también aumenta la morosidad. Pero se pervirtió por completo el mensaje, porque realmente la hipoteca es lo último que dejas de pagar y el porcentaje de familias que no podían hacer frente a su hipoteca era muy reducido, muy marginal. Creo que el punto máximo en el peor momento de la crisis rozó el 7-8%. Pues yo que estaba en la universidad, por supuesto, doctrina keynesiana pura y dura, cuando pasó todo esto, yo sí que me quedé con esa impresión de que estaba siendo un problema muy generalizado. Pues no, eso también lo alimentaron los medios de comunicación de forma también Universidad muy interesada. privada, ¿eh? Universidad privada, pero el keynesianismo ahí bien metidito. Te vas al dato y el dato es que realmente el punto álgido ni siquiera llegó al 8%, se quedó por debajo. Entre el 5, 6, 7% de las familias atravesaron algún tipo de problemas a la hora de pagar su hipoteca. Pero lo que veíamos en la televisión que no quiere entonces... decir ejecuciones no, que no quiere decir ejecución. ¿Pero qué veíamos en el telediario? Pues lo mismo que... Sí, sacando a la gente, a la fuerza. Ahí todo muy dramático, exacto, muy teatral. Bueno, esos casos eran... su juego. Era su juego. Era absolutamente marginal el número de casos de familias que no tenían alternativa a su vivienda habitual una vez que dejaban de pagar la hipoteca y resultaban desahuciadas. Eran casos marginales. Pues bien, esos casos marginales los vimos todos en televisión. Esos poquitos casos. La inmensa mayoría de gente se iba voluntariamente, se iban de alquiler, se iban a una segunda propiedad, se iban de forma temporal a casas de familiares y no había mayor problema. Pero se vendió la idea de que era la gran catástrofe. Bueno, se reformó la ley hipotecaria, fíjate bajo qué excusa, que a mí me parece aberrante. No es que era una ley muy antigua. Si era antigua es que era buena.
Eso es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y de hecho, precisamente como la ley hipotecaria ofrecía tantas garantías al acreedor, al banco, se concedían muchas hipotecas en España. Y ahí se redujo el nivel de garantías para la concesión de hipotecas. ¿Estás diciendo que porque das garantías al banco hay más hipotecas? Sí, Eso sería como que si das más garantías al propietario va a haber más alquileres. Exacto. Que parece como muy... Parece evidente. lógico, pero sin embargo mucha gente no lo entiende o se intenta pervertir el mensaje No, yo he desde el dejado de ámbito creer en la político. propiedad privada de la vivienda. Claro. O sea, yo las inversiones que tenía en España las he deshecho todas, me queda un piso y en venta también. No Normal, quiero- porque se ha atacado a eso que es algo tan No es esencial mía. como la defensa de la propiedad privada. En el registro de la propiedad dice que es mía, pero yo, Pues yo no la siento mía, lo porque que no puedo hacer pasó- lo que quiera con ella. Lo que pasó en el año 2013, se cambia bajo el gobierno del PP la ley hipotecaria, se reduce la seguridad jurídica para los bancos, se reduce el nivel de garantías de los bancos para poder ejecutar una hipoteca en caso de impago y, por lo tanto, recobrar y recuperar el capital. No era consciente de que había tanto paralelismo entre el fenómeno de las hipotecas Sí. y del alquiler. Empezó ahí y ahí es cuando los bancos dicen, vale, tengo menos garantías, pues entonces cuido mucho más a quién le presto el dinero. Y se reduce la población con posibilidad de acceder a una hipoteca. Punto 1. Ahora vamos al punto 2, que es el actual. Llega la crisis del COVID, coronavirus. Todo esto suele surgir en momentos de crisis. Llega la crisis del coronavirus. ¿Y a qué se le ocurre a nuestro maravilloso gobierno de socialistas y comunistas? Vamos a prohibir o a suspender los desahucios para proteger a los más vulnerables. Todas A favor aquellas de lo personas bueno que y en dejan... contra de lo malo, ¿no? Entonces, bajo una etiqueta buenista, vamos a proteger a los más vulnerables, impidiendo que puedan ser desahuciados en caso de que dejen de pagar el alquiler. Eso, que se aprobó en el año 2020 con la idea inicial de que era algo temporal como consecuencia de la pandemia, se prolonga en el tiempo. Y aún sigue vigente a día de hoy. Consecuencia, se dispara la inseguridad jurídica, se producen muchos impagos de morosidad en el caso de alquiler, porque el inquilino Hay puede dejar de incentivos, pagar, claro. Sí, el no. incentivo es grande para dejar de pagar, ¿y qué se produce a continuación? El propietario, que no es tonto, se intenta proteger. ¿Y cómo se protege? Básicamente de 2 o 3 formas. La primera es, quito mi vivienda del mercado, la dejo cerrada, la dejo vacía, no la alquilo, no la rentabilizo. Segunda, lo dedico a alquiler vacacional, de temporada, de corta duración, que me da más garantía. Tercero, la vendo. O la mantengo en el mercado del alquiler, pero evidentemente me voy a cuidar mucho de a quién alquilo. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Esto no es una burbuja crediticia, es una cuestión de oferta-demanda. La oferta de vivienda en alquiler se reduce como consecuencia de la inseguridad jurídica y el ataque a la propiedad privada. La demanda se mantiene alta e incluso aumenta, primero, porque una población grande no tiene acceso a la hipoteca, como hemos comentado. Segunda derivada, en los últimos años ha llegado mucha población inmigrante, ha aumentado la población y por lo tanto también hay más demanda de vivienda y la oferta se reduce. Consecuencia, precios más altos, sí o sí. Y luego hay una tercera, por último, que también tiene que ver con el intervencionismo estatal, y es que España tenemos un problema de falta de suelo. El suelo sobra. Sí, sí. A mí me critican, me vacilan, porque siempre que vengo a Madrid vengo en coche, en vez de cogerme un vuelo. A mí me gusta conducir y aprovecho mucho reuniones y demás. Venga por Portugal o suba y entre por Galicia hacia Benavente y demás. Tú cruzas Benavente y la segunda mitad del trayecto, eso es un descampado de proporciones magnas. Enorme. Pero no sé, hay escasez de suelo. ¿Cómo es posible que en un país como España haya escasez de suelo para poder construir? Pues es una cuestión de puro artificio político. Los planes urbanísticos, los que yo controlo, que son los que me quedan cerca, son esperpénticos. Es que es pura planificación soviética. Lo que existe en materia de urbanismo en España es puro planificación económica. Lo hace alguien que trabaje en el terreno. Siempre son como ideólogos, teóricos, como muchos catedráticos de universidad que nunca han hecho aquello que promovemos. Solo hay que hablar con un constructor o que alguien se embarque en semejante aventura de construir su propia casa. Que también es una odisea. Y se va a dar cuenta de que ya desde el préstamo autopromotor hasta toda la concesión de licencias y la incertidumbre e inseguridad jurídica respecto al suelo,
que es brutal. Es brutal y no entiendes. O sea, es muy fácil de solucionar. O sea, desde el lado del ciudadano no se entiende. Yo no lo entiendo. Hay cosas que entiendo que son un poco electoralistas, hay cosas que entiendo que pues, el populismo y la capacidad de aglutinar votos es más importante, pero con esto solo me cabe ponerme un capirote de papel de plata y decir que quieren que suba el alquiler. Solo consigo concluir eso. Los ayuntamientos ganan dinero con la escasez artificial de suelo y la escasez artificial de vivienda, porque eso encarece, lógicamente, el suelo. Muchos de los permisos que se conceden suponen una vía de ingresos muy sustancial para los ayuntamientos. También con el encarecimiento de la vivienda, los impuestos que se aplican sobre el ladrillo también aumenta la recaudación, por lo tanto hay incentivos perversos. Pero yo creo que es fundamentalmente una cuestión de puro sentido común y de pura ideología. Los políticos piensan erróneamente que el urbanismo tiene que estar en manos del poder político. Por cierto, no es casualidad tampoco. ¿Lo piensan erróneamente o es voluntario? Perdona que insista aquí porque... Yo creo que hay incentivos, es una combinación de ambas. Me mantengo siempre entre es ignorancia, es negligencia o malicia o como lo quieras entender y ostras, no sé qué concluir. Yo creo que es una combinación de ambas. Yo creo que son muchos los que piensan erróneamente que el urbanismo tiene que estar regulado y que son los ayuntamientos los que tienen que planificar para que exista una especie de orden, que eso existe y de forma muy sustancial, pero luego hay grandes intereses creados por parte de los ayuntamientos que cobran más con la venta de suelo, también ayuntamientos y comunidades autónomas que cobran y recaudan más mediante los impuestos y el encarecimiento de la vivienda. Los propios arquitectos, hay un gran negocio alrededor del tema del suelo. Y luego, importante también, es una cuestión de poder. ¿Dónde se concentra el mayor número de casos de corrupción a nivel nacional? Estaba a punto, Manuel. Urbanismo. Estaba a punto de ponerte el caso. Mira, me ha venido Portugal en dos momentos a la cabeza. La primera, simplemente muy anecdótico y bueno, pues porque creo que está simpático a pesar de lo terrible y triste que es. Además, así ya vamos finalizando, que si no te voy a comer el día entero. Entonces, tú cuando cruzas la frontera de Tui, de Galicia con Portugal, cruzas el río Miño y coges... Bueno, lo primero que ves en el puente que cruza la autopista es un cartel muy grande que lleva allí muchos meses, desde que el nuevo gobierno pues está en Portugal, que es un cartel del partido del PCP, el Partido Comunista de Portugal, que, por cierto, pone hoces y martillos por todas las ciudades en carteles muy grandes, a pesar de que la Unión Europea ya lo ha equiparado oficial e institucionalmente al nazismo, pero por lo que sea sirve. Y el cartel reza: lucros pagan menos impuestos, os ricos agradecen. Y digo yo, pero es que hay que ser, con perdón, sin perdón, hay que ser un mierda para poner eso, porque es que encima hasta la forma de plantear la frase y el mensaje me parece terrible. Pero yendo específicamente al tema de la vivienda, creo que hay algo muy interesante que está haciendo Portugal en el tema urbanístico. En el tema urbanístico y en otras áreas, que son los simplex. Que son, pues, bueno, una especie de simplificación agresiva de la norma. Pero hice clic con el tema de la corrupción. Portugal tiene un problema de vivienda que yo no sé si será más grave que el de España, porque la verdad es que es tremendo. Oporto, que es una ciudad mucho más pequeña que Madrid o Barcelona, tiene los mismos precios. Y el sueldo de un portugués pues, es bastante más bajo y el efecto gentrificación es mucho más intenso en Portugal de lo que ya lo es fuerte en Madrid y demás. Sin embargo, en este último simplex urbanístico, para dar mejor acceso a la vivienda, hay un par de temas que me parecen brillantes, que es que aquellas cosas que necesitaban licencia, autorización de licencia, va con comunicación previa. Tú comienzas a construir y eso, solo ese achicar los plazos, pues mejora el ROI de cualquier constructora y a nivel bancario vas a tener un ahorro de intereses y demás. Pero sobre todo lo interesante es que el terreno rústico va a poder pasar a ser urbano sin ninguna condición específica más allá que la autorización de la Cámara. Toma corrupción que se viene ahí, porque eso va a ser el enriquecimiento de una cantidad de funcionarios que va a ser total, brutal, que a mí me parece hasta bien. No lo buscaría, pero si es un efecto colateral claro, de que mejore la situación de la vivienda, pues adelante, pero me pareció muy anecdótico en ese sentido. Pero ¿por qué no le damos la vuelta al calcetín? ¿Por qué todo es suelo no urbanizable, salvo el que diga la autoridad competente que es urbanizable? Yo le daría la vuelta. Todo el suelo disponible en España es urbanizable, a excepción del que la autoridad competente catalogue como no urbanizable, que básicamente tendría que ser parques naturales.
Punto y final. Y cuestiones de que no se puede construir en esa zona porque hay peligro, riesgo sí. de riada o riesgo de desprendimiento. Punto y final. Eso, que lo vemos en España como algo increíble o irrealizable, es lo que sucede en muchos países, empezando por Estados Unidos, donde todo el suelo es urbano, a excepción de donde esté prohibido construir. Por cierto, muy interesante también sobre las ideas y sobre las leyes. ¿Por qué en Estados Unidos se ha convertido en el principal productor del mundo de petróleo a través del fracking? ¿Y por qué eso mismo no se ha producido en España, por ejemplo? Porque en Estados Unidos tú eres propietario. Esto es muy interesante. Pensaba que ibas a decir que era por una cuestión de ecologismo. No, eres propietario. En Estados Unidos eres propietario de la superficie, del suelo y del subsuelo. En España no. En España tú eres propietario de la superficie. Todo lo que haya en el subsuelo es propiedad del Estado. Encuéntrate una vasija construyendo. Bueno, tienes un problema. He visto un promotor arruinarse por encontrarse una vasija en Bouzas, que conocerás Bouzas. Increíble. Y por eso de lo que se le retrasó la obra y... Cuando se excava normalmente y encuentras algo, lo que dice el jefe de obra es tápalo. Vuelve a enterrarlo. Para adentro. Porque si no se te para la obra. No, pero, y años. Pero pensemos, claro, es que... Pero el préstamo no. ¿Cómo es posible que en España, que es una península, tiene suelo, de sobra? No estamos hablando de Taiwán, no estamos hablando de Hong Kong, no estamos hablando de islas, por cierto, que como no pueden crecer habitacionalmente a lo ancho, lo que han hecho es crecer a lo alto. ¿Por qué en España existe una limitación absurda y artificial a la altura de los edificios? A la altura de los edificios y a la extensión del suelo urbano ¿Es en urbanizable? todas las ciudades eso? Porque En todas las ciudades hay límites. El único caso paradigmático es Benidorm, que es una ciudad de Levante construida a base de rascacielos, que fue un alcalde el que dijo, aquí vamos a construir a lo alto. Y se construyó a lo alto. Y la gente está encantada. En Madrid hay un límite de altura para poder construir y en la inmensa mayoría de ciudades también la hay. A mí me parece muy triste que una ciudad como Madrid, que es una capital rica, una capital europea de primer orden, una ciudad rica, el skyline madrileño da tristeza. 4 y 2. 4 y 2. Bueno, ¿y por qué no tenemos 80 rascacielos? Bueno, pues es una cuestión política. Entonces, hay que preguntarse, ¿por qué en lugar de, en España, todo el suelo no es urbanizable? Démosle la vuelta a la tortilla. Todo el suelo en España debería ser urbano. Se podría construir, a excepción de que haya una prohibición expresa para poder construir por cuestión ecológica o cuestión de riesgo. Punto y final. Muchísimos nos veríamos incentivados a liarnos a construir como si no hubiera un mañana. Se acabaría el problema de la vivienda. Segunda reforma a poner en marcha, garantizar algo tan básico y tan esencial como la propiedad privada. La mejor forma de proteger a los más vulnerables, a las rentas bajas, a los parados, a personas de bajos ingresos, a las familias con dificultades para acceder a una vivienda, la mejor forma de protegerlos y garantizarles un acceso a una vivienda abundante y barata es garantizar el desahucio automático e inmediato en caso de impago. Si tú, como propietario, puedes desahuciar a tu inquilino en un plazo máximo de 15 días, un mes, con juicio rápido, en caso de impago, a mí me da igual a quién le voy a alquilar. Me da exactamente igual. Puede ser, no, yo es que tengo ahora dificultades económicas. No te preocupes, porque yo tengo la garantía de que voy a recuperar mi vivienda. La mejor forma de garantizar vivienda abundante y barata a las personas de rentas más bajas es precisamente garantizando la propiedad privada y garantizando la recuperación de tu vivienda en caso de impago. Pero por desgracia no sucede eso en España. Esto que define Manuel se llama conceptualmente seguridad jurídica y es eso que tienen esos que a veces tomáis como referentes socialistas del norte de Europa, que muchas veces decís, no, mucho IRPF y ya. El IRPF es lo único alto y la seguridad jurídica, que conforme te escuchaba pensaba, ostras, esto es extrapolable a la legislación laboral, a la legislación tributaria y un montón de áreas más en ese sentido. Así que, Manuel, es un placer de verdad. Por favor, antes de despedirnos, una reflexión final. Danos algo de esperanza. Es decir, ¿hay aires de cambio? Hay aires de cambio a nivel internacional
por primera vez en las últimas décadas tenemos líderes políticos que defienden las ideas de la libertad sin ambages, de forma valiente y de forma efectiva. Hay vientos de cambio a nivel internacional, como digo, desde la desaparición de Reagan y de Thatcher como grandes adalides de la libertad. No se había producido este fenómeno a nivel internacional. Ahora tenemos a Javier Milei como gran referente. Están surgiendo también nuevos referentes interesantes a nivel internacional y yo creo que se ha producido un punto de inflexión y a España va a llegar. Es cuestión de tiempo, tarde o temprano. También te digo, se nos va a hacer larga. A España, España se ha caracterizado históricamente por llegar tarde siempre a los grandes cambios. Y es posible que esta vez pues también lleguemos algo más tarde. Pero estoy convencido de que llegaremos y de que saldremos por fin de la miseria que genera el socialismo y que España pueda volver a convertirse en un país atractivo para emprender, para vivir, para trabajar y que en lugar de expulsar talento y expulsar empresarios... Yo quiero invertir mi empresa. Exacto. Recuperar todo ese talento, no solo el que se ha ido, sino que España sea un lugar atractivo para empresarios, inversores, trabajadores, porque ahora no hay fronteras, no hay límites. Gracias a las nuevas tecnologías, el teletrabajo, con un móvil, con un ordenador, puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Rellenamos España además. Y sería fundamental tener un país donde se respete la libertad, donde se respete la propiedad y con impuestos bajos y un Estado pequeño. Estaría encantado de invertir la dinámica fiscal, que lo sepáis. Manuel, un placer. Mil gracias. Muy encantado.